onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir reaccionando al concierto de Astana del 13 y 14 de septiembre de este 2024. Un concierto impresionante después de unas giras, presentaciones en países diferentes al suyo. Por fin regresa Dimash a Kazajstán y se presenta ante su gente. Bueno, eso de decir ante su gente es un decir, porque hubo gente de más de 80 países ahí, mucha representación latina, eso me encanta. Mexicanos, chilenos, argentinos, uruguayos, colombianos, de todos lados, españoles, también me encanta que toda la comunidad latina se haga presente ahí con Dimash Kudaibergen y le demuestren su apoyo, su cariño, su afecto, su amor, su tiempo, sus ganas, su todo. Y pues bueno, vamos a continuar después de la última reacción que hicimos, que fue la de SOS. Vamos a continuar con un clásico, con una canción escrita por Dimash, por algo increíble, por un día inolvidable. Vámonos con Unforgettable Day de Dimash Kudaibergen en el Astana Arena el día 13 y después continuamos con el 14. Pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro, vámonos ahora sí con Unforgettable Day del día 13. Ahí vemos que todavía trae su pantaloncito blanco, que para el día 14 salió con azul porque ustedes me comentaron que ese pantalón se le rasgó a la altura de la rodilla y a lo mejor por eso lo mandaron a reparar o lo tiraron, no sé qué le hayan hecho. Y por eso el día 14 salió con un pantalón diferente. Pero es una muy buena observación de todos ustedes. Pues bueno, señor Kudaibergen, por favor, deleítenos con un Unforgettable Day, una creación de usted. Wow, me encanta cómo está empezando la canción. Quiere hacer algo muy al estilo de The Love of Tired Swans, que empezó con una canción al estilo de Your Love y después cambió la música para empezar The Love of Tired Swans y aquí va a ser lo mismo, empezando la de Unforgettable Day. Porque ese inicio orquestal se escucha impresionante. También se escucha muy de pasaje de película de princesas de Disney. Soy muy bonito. El cafecito de las mañanas, el cafecito Kudaibergen. Muy, muy orquestal. Wow. Uh, apenas se dio cuenta la gente qué canciones. Digo, en serio. Porque cuando dijo las primeras palabras, se oyó por ahí algunos que decían, de que supieron qué canción era. Pero pasó todo este tiempo y apenas están gritando, o sea que apenas se dieron cuenta qué canciones. No creo, pero se me hace raro que hayan gritado tan tarde, ¿no? Mire, pongan atención cuando empieza a cantar Dimash, se escuchan muy poquitos, y ya cuando avanza la letra ya se escucha el griterío de los fans, de los Deers, más excesivo. Ya no escuchen, ¿eh? Ahí se oyen unos chiflidos y poquita gente aplaudiendo. Ahí sigue cantando. Y ahí apenas se empieza a escuchar que grita la gente ya en gran número.
interesante. Interesante porque la canción no deja de ser una balada, pero el arreglo musical que nos están mostrando se escucha muy popero. Se escucha muy pop de los noventas, para ser más precisos. Ese sonido del bajo más la batería un poco muteada, sin ser tan estridente, nada más marcando los tiempos de una manera muy suave. Se escucha, se escucha muy bien. Y no sé qué, qué, qué tipo de efecto estén usando, porque la canción sigue siendo una balada, pero la música se escucha pop, como les decía. Una balada pop. Y yo creo que son los matices que le está dando Dimash, porque la música se escucha, como les digo, pop de los noventas, y Dimash la está matizando como una balada clásica de esas de cine, una balada de esas que derraman miel por todos lados. Mm, y no se escuche que influya mucho la música para cambiar el género musical. O sea, es interesante y me da mucho interés saber qué es lo que están haciendo. De que la música sea pop, la voz de Dimash sea balada y la canción siga siendo balada, a pesar del ritmo popero, por decirlo así. No sé, no sé si me explique bien. Pero sí me ha sido bastante interesante. Vamos a escuchar de nuevo. Mm. Creo que ya me di cuenta que es el bajo lo que está haciendo que continúe siendo una balada a pesar del ritmo de la batería y de las guitarras. Es el bajo el que está influyendo todo eso, el que está transformando la magia, la unión entre la balada y el pop, lo está fusionando el bajo y lo está suavizando. La cadencia que le está dando es impresionante. Me gusta mucho ese efecto que se está utilizando. Digo, es un efecto natural, no es un efecto mecánico, sino que es un efecto natural de lo que se tiene pensado para la canción. Me gusta mucho lo que se está haciendo. Es algo no nuevo para mí, pero sí es algo que casi no se utiliza. Mm, mm. Ok, aquí Dimash ya empieza a interactuar más con la gente, ya los va a empezar a hacer cantar y ya está empezando a entregar toda la energía, ya está brincando, ya está excitándose en el escenario. Me gusta mucho esta entrega. Una entrega hasta cierto punto muy tranquila, muy tranquila. Dimash cantando muy relajado, de su canción, la domina, sabe lo que hace y lo hace como quiere y cuando quiere. Y sobre todo lo que hemos visto más de esta presentación es un Dimash muy relajado cantando, muy relajado. Ahorita ya empieza como que a moverse más, a agitarse más, porque va a empezar a interactuar con la gente, los va a hacer que los que estaban todavía en shock por la canción se despierten y empiecen a cantar.
Ahí entra la guitarra. Hacer un mini solo. Me gustó mucho esta parte, se transformó completamente, dejó de ser una balada y se fue a una power ballad, se fue una balada rockera. Después del solo, el mini solo de la guitarra, entró la guitarra con una distorsión, con un volumen más amplio, porque ya había estado distorsionada antes, cuando empezó el estribillo o el coro, ya tenía distorsión, pero estaba muy en el fondo y ahorita ya se hizo más presente, ya tiene como que más peso en la canción, la distorsión de la guitarra, y la transformó de ser una balada rock a ser completamente rock. Se escucha muy bien. Pongan mucha atención cuando termina el solo de la guitarra, cómo empieza la guitarra con un shram, ya haciendo el rasgueo completo, pero con distorsión a un volumen más amplio y se transforma totalmente la canción. Más aparte que Dimash le da más ímpetu y más énfasis al fraseo vocal porque lo hace más fuerte, le da más presencia, está más redondo, tiene más cuerpo. Ahí está la guitarra. Se va la distorsión. ¡Chan! La power pose de Dimash, dándole el énfasis al momento de la canción. Buena chamarra, ¿quién la necesita? Ya muy principesco su vestuario, ¿eh? Ese delay del micrófono se oyó impresionante. Dimash se cayó y se seguía escuchando su voz, cómo se repetía. ¡Uah! Ese dominio del Becurín, de Arlan Becurín, de los efectos, es impresionante. Por eso está donde está. Ahí se calla y su voz se sigue. Va a poner a cantar a la gente. ¿Sí?
Mm. Let's try this side. Can you do it? Imagínense lo que debe estar sintiendo Dimash en ese momento donde toda la gente del recinto está cantando una creación tuya, está cantando tu canción. Se va a sentir increíble, ¿no? Awesome, awesome. You did it. Done it. Awesome. ¡Wow! ¡Wow! Me encanta cómo terminó Dimash con ese momento tan íntimo. Solamente el piano, la voz de Dimash y el canto de los Deers y las Deers. Fue impresionante. Es un momento muy cercano, de mucha comunión, de mucha hermandad. Y la gente le puede demostrar en esos momentos todo el amor, el cariño y el aprecio que tienen por Dimash. Cantando su canción, cantándolo de una manera tan bonita y se escuchó impresionante. Y yo imagino que Dimash es lo que más le da a gustar, cómo se escuchan las voces de todos cantando al mismo tiempo, dejara de ser su canción o no. El momento del shock de escuchar a toda la gente cantar contigo, interactuar contigo, ha de ser impresionante, me gusta mucho. Y esto fue lo que hizo el día 13. Una canción, como les dije de un principio, Dimash muy tranquilo, muy relajado cantando. Lo vi muy sereno durante toda la presentación, muy en su ambiente, muy en su lugar, dominio del escenario total. Y vamos a ver si para el día 14 nos muestra algo diferente, una energía diferente, o nos muestra a ver qué nos muestra. Así que vamos con la del día 14. Bueno, ya estamos aquí en la presentación del día 14. Es una cámara diferente. Vamos a ver qué hace de nuevo. Ya vemos que es la del día 14 porque trae el pantalón azul. Y bueno, vamos a ver qué hizo de diferente nuestro queridísimo Kudaibergen con este Unforgettable Day. Algo importante, ahí estamos viendo a la orquesta que está en las pantallas, una orquesta que no se ve porque está a un costado del escenario junto con los coros, un coro impresionante de muchísima gente, muchas señoritas y muchos señores. Es un coro muy, muy grande, al igual el tamaño de la orquesta, que es una orquesta muy grande, y en el escenario solamente están el grupo de base de Dimash y sus coristas, y bueno, cuando entran sus bailarines, ¿no? Pero abajo, al costado, del lado izquierdo de Dimash, de su mano izquierda, está el coro y la orquesta. Es impresionante. Sí, aquí la gente se dio cuenta inmediatamente qué canción era porque se escuchó más fuerte el grito inicial, no como en el otro que primero gritaron unos y después de pasado un rato empezaron a gritar todos. Қалаған мен баурап алдым жанымда қарай бердім нұрға толы жүзіңе
Vemos que Dimash empieza igual que en la otra, muy pasivo, muy tranquilo, muy cercano, muy crudo, muy real. Aparte el efecto que trae en el micrófono se escucha impresionante porque su voz se va repitiendo pero en un volumen más bajo. No tan presente como en el final de la otra, que se extendía muchísimo su voz cuando hizo el belting y se escuchaba al mismo volumen que su grito. Aquí tiene un volumen más bajo y se escucha más como si fuera un eco, no como una repetición. Y se escucha muy bonito y vemos un Dimash muy tranquilo y muy cercano. Está haciendo las dos presentaciones muy cercanas, muy familiares, como si estuviera sentado en la sala de tu casa. Aquí en la música tenemos lo mismo, es un ritmo más acelerado de la velocidad de la voz con la que la está cantando, pero el bajo está haciendo la fusión y la comunión entre las dos cosas. La escucha muy bien. ¿Cómo oscurece la voz? Me he dado cuenta que en esta presentación del día 14 ha utilizado más recursos para adornar la canción. Está cantando igual que, la del día, que en el día 13, pero la está vocalmente adornando más, metiéndole pequeños melismas, pequeños finales más alargados, más melódicos, no sé. Está haciendo más adornitos durante toda la canción a los finales. ¿Vieron? Como sigue el por el efecto de la voz. Ahí entramos con el solo de la guitarra, a ver si vuelve a cambiar de balada a rock. Yo creo que sí. Sí, cambió de balada a rock. Y termina con la Power Pose que hizo también la vez pasada. Ahí puso a cantar a la gente.
Wow, el efecto de la voz otra vez hace que esos finales donde termina de repente se escuchen muy bien, porque el efecto de la voz hace que se siga. Pues aquí termina la presentación del día 14. La verdad me gustó mucho. eh, lo vi con más actitud en esta del día 14, más recursos vocales para hacer los adornos. Estuvo muy bien. Aquí, lastimosamente, el video se cortó antes de que empezara a hacer la interacción con el público. De hecho, se cortó antes de que terminara la canción porque todavía faltaba el final. Pero bueno, es lo que hay y se agradece de todas maneras al Dier que tomó este video y lo subió y gracias a él podemos reaccionar a él, ¿no? Pues bueno, me gustó mucho. Si me dan a escoger, me gustó más la presentación del día 14 porque, como les comenté en videos pasados, como que en el día 14 lo veo más entregado, más preciso, más exacto, más animado. Pues bueno, si esta video reacción les gustó, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y pues síganme en Instagram, únanse a la comunidad del ático en Patreon, es totalmente gratis, no hay que pagar ninguna suscripción. Y pues, si quieres apoyar al canal, aquí abajo en el botón de super gracias, puedes hacerlo. Tú escoges la cantidad con la que quieres apoyar y mandas tu mensaje que a mí me sale resaltado de un color diferente y así lo detecto más rápido. También si no lo quieres hacer por aquí, lo puedes hacer en Patreon. Es totalmente gratis, pero de manera opcional, ya como cosa tuya, si quieres ayudar al canal, te puedes suscribir por $5 al mes. Y nos ayudas de una manera impresionante para poder conseguir equipo de mejor calidad y traerles un contenido de mejor calidad también a ustedes, ¿no? Pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy Atico, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.